Bueno, entonces en el ACV isquémico, la regla de oro va a ser no bajar de forma rutinaria la presión arterial para asegurar una perfusión del tejido en riesgo. Entonces, es sumamente importante no bajar de todo, ¿sí? Evaluar los candidatos a trombolíticos, ¿sí? Como nosotros sabemos, la utilización de la teplase, bajar solo si es mayor a 185, 110 y mantener por debajo de este umbral, ¿ok? Los no candidatos, sí que no pueden pasar por los trombolíticos, bajar solo si la presión arterial es extrema, mayor a 220, 110, un máximo de 15% en 24 horas. Tampoco puede ser mucho y de una, tiene que ser despacito, ¿ok? Fármaco de indicación es el abetalol, ¿sí? El abetalol. Yo tengo que es de 20 a 80 miligramos en bolo intravenoso. No tenemos que saber por ahora la cantidad de la dosis, ¿sí? Pero es utilizado para este tipo de emergencia hipertensiva, ¿sí? No solamente para el caso del ACV isquémico, sino también con más para el síndrome coronario agudo y para eclampsia, ¿sí? Eclampsia. En el caso del ACV hemorrágico, ahí se hace un control más estricto porque hay que evaluar la expansión del hematoma versus la isquemia perihematoma, hay que evaluar bien. Lo que se busca, la cantidad del valor óptimo es una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio, ¿sí? No exceder ahí 60 milímetros de mercurio de la caída desde la basal, porque eso no mantiene un rango seguro de 130, 140 de la presión arterial sistólica con mantenimiento de perfusión. Y los fármacos indicados, la betalol o nicardipina. Evitar la utilización otra vez de nitroprusiato y nitroglicerina, porque ellos tienen la capacidad de aumentar de forma severa la presión endocraniana, que es una complicación en sus pacientes. Otra cosa de buscar, de órgano blanco, la hipertensión maligna y la cefalopatía hipertensiva. Para evaluar eso hay que utilizar, en el caso de la hipertensión maligna, utilizar el fondo de ojo, ¿sí? Para evaluar. El mecanismo fisiopatológico está dado por una necrosis fibrinoide que genera disfunción endotelial profunda. La clínica es una retinopatía de grado 3 y 4, hemorragias, exudados, edema de papila, insuficiencia renal aguda, microangiopatía trombótica, donde el paciente, más allá de que presente una sintomatología clínica, sobre todo en la retina, porque obviamente el paciente va a tener hemorragia, entonces el paciente va a presentar algunos exudados que nos tiene que llamar la atención y al paciente también cuando mirarse al ojo, perdón. Y también se lo va a presentar algo a nivel del sistema renal con la insuficiencia, porque incluso puede empezar con su oliguria, que es una demostración del compromiso renal. Descenso que hacemos de la presión arterial en sus pacientes es lento y gradual, ¿sí? Una presión arterial diastólica a 100 a 105 milímetros de mercurio en 12 a 6 horas, con una caída máxima ahí de 25% de la presión arterial media. Los fármacos acá de elección, ambas entidades, tanto la hipertensión maligna como la cefalopatía hipertensiva, la betalol, ¿sí? Porque la betalol permite mantener el flujo cerebral y la nicarpina también. La nicarpina, más allá de que sea la indicación para eso, es un excelente fármaco, ¿sí? Con demostración que disminuye la mortalidad. La encefalopatía hipertensiva, mecanismo está por detrás del edema cerebral, ¿sí? Microhemorragias, leucoencefalopatía posterior irreversible, que es una consecuencia, pero está demostrado que el mecanismo fisiopatológico se da a partir de edemas cerebrales y bueno, como el espacio es reducido, va a aumentar la presión. La clínica, cefalea, náuseas, letargia, convulsiones, ¿sí? Usualmente el paciente ingresa con una presión arterial sistólica mayor a 210, ¿ok? Y el descenso que tenemos que hacer es un poco más rápido que la hipertensión maligna. Bien. Entonces, para evitar la crisis adrenérgica mortal en tumores neuroendocrinos, que como yo les comenté, les había dicho que había un poco también de feocromocitoma, etcétera, etcétera, relacionado con insuficiencia renal aguda, supraadrenal.
Así que nada, evaluar la sospecha clínica, hacerle el switch alfa, que es obligatorio, y el switch beta. ¿Qué tiene que ver el switch alfa con el switch beta? Es el cambio de fármacos, ¿sí? Estoy con un paciente con una triada clínica, con cefaleas, palpitaciones, diaforesis y liberación masiva de catecolaminas. Yo tengo que tratar de bloquear esos disparos, por así decirlo, de las catecolaminas, ¿sí? Entonces, ingreso con fentolamina y fenoxibesamina o doxazosina, ¿no? Es uno de los 3 fármacos que nosotros podemos utilizar, ¿ok? Y el otro es el switch a beta, que es el metoprolol, la betalol, esmolol, ¿sí? Que ahí solamente podemos administrar después que hacemos el bloqueo con el alfa completo, ¿ok? Una cosa importante que tenemos que saber y dejar eso claro es que iniciar beta bloqueantes antes del bloqueo alfa induce una crisis adrenérgica por estimulación alfa sin oposición, ¿sí? Que es una vasoconstricción extrema. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta y trabajar con cuidado. Ahí están los trastornos hipertensivos del embarazo, que sigue un esquema distinto, ¿ok? Es también una emergencia hipertensiva, que es la preeclampsia y eclampsia, ¿sí? Sobre todo el esquema de la dosificación escalonada para la hipertensión severa, ¿sí? Una presión arterial sistólica mayor o igual a 160, una presión arterial diastólica mayor o igual a 110, persistente ahí mayor a 15 minutos. Entonces, utilizamos nifedipina vía oral en el comienzo. Evaluamos cómo va a cada 20 minutos, ¿sí? Obviamente que como yo le comenté, la dosis no tenemos que saber, sino los fármacos que tenemos que saber y la forma, o sea, para qué sirve, ¿no? La hidralazina endovenosa ahora, ¿sí? Porque va a tener un ahí, después del cambio de la nifedipina, ingresamos con hidralazina y después cambiamos a la betalol si no hay respuesta, ¿sí? Si no hay respuesta, yo entro con un beta bloqueante, ¿ok? Y ahí sigo el betalol endovenoso y evalúo a ese paciente otra vez después de los 20 minutos, ¿no? Porque inició a los 10 minutos con la betalol endovenoso y después se repite, aumenta la droga, ¿no? A 40 miligramos y evalúo nuevamente ese paciente y veo si es necesario, agregamos o no, aumentamos o no las dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede causar bradicardia fetal leve. Entonces tenemos que tener atención con esas pacientes que están embarazadas. Ahí está un perfil de vasodilatadores intravenosos que podemos utilizar, como ustedes saben. Es una banda, no tienen que saber las dosis iniciales, ¿sí? No tienen que saber, pero bueno, nada, para que tengan idea, la betalol, el nitroprusiatro, nitroglicerina, nicarpina, la betalol beta bloqueante, nitroprusiatro, nitroglicerina, vasodilatadores y antraginosos, vasodilatadores utilizados en diversas situaciones, ¿sí? Así que nada, y también las indicaciones, ¿no? Indicaciones que nosotros ya sabemos las indicaciones de la betalol, nitroprusiato, en un contexto de un paciente, por ejemplo, con síndrome cordón agudo, se utiliza bastante, pero la contraindicación absoluta en el caso de la betalol, bloqueo auriculoventricular, como yo le comenté, asma, insuficiencia cardíaca descompensada aguda, ¿sí? Un paciente que tuvo una descompensación, una infección, descompensó la insuficiencia cardíaca, no le puedo dar la betalol, ¿ok? Nitroprusiato, falla renal o hepática por el riesgo de cianuro. Hay una competición ahí y hay un riesgo que con la formación del cianuro, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado en esa mezcla, en el resultado de la utilización del nitroprusiato. La nitroglicerina como contraindicación absoluta, aumento de la presión intracraneal, no le podemos dar porque es un vasodilatador muy potente, entonces puede empeorar la situación de ese paciente. Y la nicardipina como contraindicación absoluta, estenosis aórtica severa. Entonces acá para nosotros ir ya terminando, eso nomás es una curva de descenso de acuerdo con la patología, en un caso, por ejemplo, de ACV isquémico, urgencia hipertensiva, un embarazo, disección aórtica, ¿sí? Lo que buscamos como presión arterial objetiva,
¿no? Sobre ahí el tiempo de que ese paciente esté internado. Es más o menos una curva que ustedes pueden evaluar y eso pueden sacar fotos, sacar screenshot y bueno, evaluar tranquilamente el proceso que tenemos que trabajar sobre la presión arterial objetivo en esos pacientes. ¿Ok? Bien, ahí está los 5 puntos más importantes y claves en esa clase que estamos hablando, ¿no? Desde el recibimiento del paciente, tratar al paciente, hasta la utilización de los fármacos, ¿sí? En qué situación evitar, en qué situación no utilizar, ¿sí? En qué situación utilizar la betalol, ¿sí? Es sumamente importante cómo utilizar esos fármacos y también las situaciones que se presentan esos pacientes. Así que de forma general, o sea, en forma general, de ese pantallazo que tuvimos recién, hablando sobre un par de cositas de las crisis hipertensivas, es sumamente importante para ir finalizando, ¿no? Ahí con nuestra facultad de nuevo. Es sumamente importante, nada, el diagnóstico, el contexto que se da, el manejo y la terapéutica que hacemos con esos pacientes. Identificar qué es la crisis hipertensiva, los tipos de crisis, ¿sí? La emergencia hipertensiva, la urgencia hipertensiva, los factores desencadenantes, ¿sí? Que pueden ser ahí, como yo le comenté, el paciente que no hace una buena adherencia a su medicación, paciente que tiene progresión de enfermedad renovascular, paciente que tiene alguna enfermedad endocrina como un feocromocitoma o Cushing, nada, simpáticos miméticos, así como utilización de cocaínas, anfetaminas, son cosas que por ahí pueden llevar a que el paciente desarrolle una crisis hipertensiva. Así que tengan eso en cuenta de forma general. Nada, cualquier cosa me pueden escribir ahí en los comentarios. Yo espero que esas clases les sirvan, realmente cuesta hacerlas. Así que nada, buen finde y nos vemos en una próxima.